Olá, seja bem-vindo à conversa. Hoje temos um enormíssimo campeão de Móstoles, onde nasceu há 24 títulos atrás. 3 deles de campeão da Europa de clubes, outros tantos de campeão da Europa e do mundo de seleções. Obviamente estamos hoje com a presença de Iker Casillas no Porto Canal. Iker, obrigado por estares aqui. Obrigado por partilhares um bocadinho a tua história. Vamos tentar revê-la sem ser repetitivos, porque tens uma história já por demais conhecida. Antes de mais, apresenta-nos a terra onde nasceste, Móstoles, de onde saiu San Iker, mas não o galáctico Iker, como disseste un día. Bueno, obrigado por la invitación al programa. Bueno, Móstoles es una ciudad que está a 20 kilómetros de la ciudad de la capital, que es Madrid. Es una ciudad grande, incluso se puede comparar con Porto, lo que es Porto en sí. Son 220.000 habitantes. Y bueno, es la ciudad de residencia que ocuparon mis padres cuando pues, empezaron a ejercer su profesión, a trabajar y un poco a instalarse a los alrededores de lo que era la gran urbe como era la ciudad de Madrid. Falaste em alguma parecença, até no número de habitantes, residentes com o Porto. Já voltamos um bocadinho atrás, mas vamos agora olhar o verão de 2015, aquele em que tiveste que tomar a grande decisão desportiva da tua vida, sim, porque tudo o resto foi fácil, foi Real Madrid sempre, e a grande decisão desportiva e pessoal da tua vida foi pelo Porto. Tu sabias que era algo parecido com o Móstoles ou não? No, sinceramente no lo sabía. Y me he llevado una gran sorpresa porque a mí la ciudad de Porto, y ya no solo Porto, ¿no? También vamos a hablar un poco de lo que es el Gran Porto, de Matosinhos, de Gaia. O sea, reúne una serie de calidad y de cualidad que la verdad es que es impresionante, ¿no? Una vez que conoces y te metes más en la historia de lo que es la ciudad y de lo que ha sido también, ¿por qué no el país, pero sobre todo la ciudad, te das cuenta que no te arrepientes de la decisión que tomaste hace 3 años y que es más, o sea, estoy encantado y feliz de poder haber disfrutado de uma cidade tão magnífica e tão bonita como é Porto. Falei agora apenas nessa curiosidade porque tinhas comparado a dimensão do sítio onde nasceste com o Porto, mas onde eu queria chegar nessa decisão nem era tanto na vertente esportiva. Quando tomaste a decisão de sair de Madrid e vir para o Porto, qual a percentagem de corazón y cuál la porcentaje de razón? Bueno, la situación para salir del Real Madrid fue compleja. Fue compleja porque venía de una serie de años en los que mi situación, no personal, sino sobre todo profesional, estaba siendo complicada, ¿no? Estaba demasiado expuesto a la crítica, a la opinión pública. Entiendo que cuando eres futbolista te debes a ello, pero también llegó un punto que yo necesitaba, a nivel personal, estar tranquilo. Y no lo estaba. Por diferentes cosas, situaciones a nivel mía, pues posiblemente culpa mía, posiblemente lo que había alrededor, pero bueno, llegado el verano del 2015, creo que tomamos la decisión también con el club de buscar una salida. Creo que era lo mejor para todos, para no tener que estar con un problema enquistado antes de que fuese a más. Y entre el abanico de posibilidades que había, surge la oportunidad de poder venir al Fútbol Club Porto. ¿Corazón o razón? ¿50-50? Pues a mí, al principio, no te puedo decir, o sea, no te voy a mentir. O sea, tenía incertidumbre por salir de Madrid, nunca había salido de lo que era España, estaba muy bien ubicado, mi familia, mis amigos, todo mi entorno. Tenía un poco de miedo a la lejanía. Pensé en Porto, estás cerca de España. Entiendo que sería una liga diferente. Pero bueno, también aquí en su momento había también muchos españoles. Sobre todo me refiero en el Fútbol Club Porto como equipo, como club. Y bueno, también me atrajo un poco eso, ¿no? El poder sentirme un poquito arropado, ya que es algo fuera de mi casa. Venir a un sitio donde también te encuentras con españoles, ¿no? Y yo creo que fue un poco todo en general. Miedo por salir, cercanía, porque estaba próximo a España y próximo a Madrid, y también por el club, lo que representaba. O sea, el Fútbol Club Porto era un club que había conquistado ya 2 Copas de Europa, 2 Tazas de Europa, de campeones, y que tenía nombre a nivel europeo.
en el fútbol portugués, una vez que ya ha sido o que ha superado quizá al Benfica también como nombre, que siempre parecía que antes el Benfica era el que tenía más el nombre en Portugal, ahora el Fútbol Club Porto es el que tiene esa hegemonía y el que también tiene esa posición, pues me parecía una aventura digna de poder hacer. Quando eu te perguntava se tu conseguias definir essa percentagem, era para comparar com o início deste ano, em que decidiste renovar, depois de 3 anos, já houve mais coração. Claro, ahora es diferente. Claro. Pois, por isso, claro. Era essa a comparação. Claro, ahora sí que me siento muy identificado con la ciudad, me siento muy identificado con el aficionado, con el portista, con el adepto, me siento identificado con el club. Entonces, ahora sí que para mí ha sido el ficar, ¿no? El quedarme aquí ha sido pues una alegría, no solo para mí, sino también para mi familia, ¿no? O sea, mis hijos tienen aquí también su entorno. ¿Ya falam a Porto? Sí. Ya falan mucho más que yo el portugués y a mí me dio gusto de que él se sienta identificado también con la ciudad y se sienta identificado también con lo que es el Porto, el sentimiento portista, ¿no? Iker, quando falavas, tu não quiseste o script das questões, estavas aberto para tudo. Parece que adivinhavas a próxima questão que eu te ia colocar há pouco, tinha a ver com a hashtag, por exemplo, da Sara, da tua mulher, no Instagram, Slow Life, vida tranquila. ¿Fue eso que procuravas? ¿Fue eso que encontraste? Sí, es lo que buscábamos un poco. Vamos a ver, esto no quiere decir que estuviésemos a disgusto en España, ¿no? Pero bueno, siendo un jugador como es del Real Madrid, siendo un jugador de la selección española que había conquistado 2 Eurocopas, un Mundial, pues es verdad que tu dimensión se engrandece más, ¿no? Y también la posición de mi mujer, que es pública. Entonces, bueno, cuando vinimos aquí a Porto, pues no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Muchos cambios, muchas novedades, pero yo creo que los dos tomamos una decisión bastante buena, porque al final era un poco conjunta, y sinceramente, vamos, como te he comentado antes, estamos más felices y que no me arrepiento nunca de haber venido aquí. Vida tranquila fora do futebol, mas não no futebol. Não. Aí é fast life, principalmente no Porto. Sentiste logo que a cobrança dos adeptos do Porto era semelhante às do Real Madrid? Sí, claro. O sea, el aficionado en sí lo que quiere y lo que se identifica con su club es conquistar, es ganar. Y si no conquistas y si no ganas, pues está claro que el sentimiento del aficionado, del adepto, es tristeza, ¿no? Desilusión, es rabia, es impotencia. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo general en el mundo del fútbol, que al final tú lo que quieres es que tu equipo gane campeonatos, conquiste tasas, copas, gane todo lo posible porque quiere presumir y llevar con orgullo el nombre de su clube e o nome da sua cidade. E tu chegas numa altura em que o Porto não está a ganhar. Tinha feito um ano até bom na Champions League e próximo de ganhar o campeonato, mas não ganhou. O primeiro ano de Julen Lopetegui. Tu vens num segundo ano e já vamos falar do momento em que chegas mais à frente e do teu contacto com o Presidente, aquele teu primeiro momento impactante. Mas tu chegas para um ano que tinha enormíssima ilusão depois do ano anterior. E tinhas conhecimento disso, tinhas conhecimento do plantel, ya lo falaste, había jugadores que conocías bien. Sí, porque bueno, oye, a mí me gusta el fútbol y siempre he visto muchos partidos, he seguido diferentes ligas y bueno, dado que en este caso estaba Julen Lopetegui de entrenador, que era español, con más compañeros míos que había jugado a la Liga Española o incluso la selección, pues sí, de vez en cuando te gusta un poco, ¿no? Mirar a ver cómo van los equipos. Y es verdad que bueno, que el año anterior a yo venir aquí, la disputa por el campeonato había sido muy reñida, en este caso hasta las últimas jornadas, donde al final pues, no pudo ser conquistar el campeonato. Y bueno, cuando vine aquí, por lo que hablé en su día con el entrenador Lopetegui, pues con 2, 3, 4 refuerzos que podíamos hacer, me acuerdo que en su momento vino Maxi, Osvaldo, podríamos dar ese salto que querían para poder ganar el campeonato y para poder hacer un buen plan, una buena Champions League.
E a época começa muito bem. Eu lembro-me das primeiras vitórias, da vitória sobre o Benfica, da vitória sobre o Chelsea em casa. Parecia tudo caminhar sobre rodas até aqueles meses, dezembro, janeiro, em que um jogo de Champions em casa e um jogo de Taça da Liga, em que mesmo em que corre mal, que não interessa, tu nem jogaste nesse jogo, Marega. Não é? Que Marega no Marítimo acaba por estragar um bocadinho isso. Para ti, ¿cómo es que funcionó? Mucha confusión porque hasta entonces la época yo creo que estaba siendo buena. Es verdad que nos habían eliminado de la Champions y teníamos que ir a Europa League, pero aún así el equipo, lembro que... Calhou-nos o Dortmund também, que era um dos piores adversários. Nos tocou encima e não tínhamos sendo Danilo castigado, Maxi castigado, teve que jogar o Lyon na central, e bem na altura, não é? Correcto. Pero lo que sí recuerdo es que en vacaciones en Natal, primero en el campeonato, estamos en la tasa de Portugal, la tasa de la Liga, la tasa de Europa League, y bueno, oye, bien, las cosas corrían bien, pero luego, como has comentado tú, como has falado, mudó todo, a raíz del partido contra el Marítimo aquí en Dragao, luego el Sporting y Rio Ave. Partido de Sporting y Rio Ave, y ahí ya pues el club toma parte y decide Lopetegui destitución y luego pues hubo ahí un periodo de inestabilidad porque creo que fue Ruiz Barros el que estuvo de entrenador, luego vino José Peseiro y bueno, ahí fue un poco la dinámica del año. Sobre todo, yo siempre recuerdo esa época que la final de la tasa resume un poco la temporada. Ia-te perguntar isso mesmo. Antecipaste. Yo creo que para mí la final de la tasa resume esa época, ese año. O Porto jogou melhor, mas erros às vezes não provocados pela própria atenção do clube resultaram em golos sofridos. Tu viste a partir do banco, porque na taça jogava o Elton, e depois, mesmo nas grandes penalidades, depois do Porto no prolongamento poder decidir. 3, 4 ocasiones de gol clarísimas, creo que eran merecidos de ganar aquella final. Y bueno, pues lo que acontece en el fútbol, a veces es injusto, pero ese día nos tocó otra vez a nosotros el lado amargo de una final y perdimos y Braga conquistó la tasa y una temporada que bueno, que a lo mejor con esa tasa de Portugal, pues digamos un poco maquillas, ¿no? la época. Pero não foi assim. Vamos já falar de alegrias. Antes dessa final da taça, um jogo que marcou também os portistas na forma como te viam e estavam à espera dessa exibição, embora não tenha servido para nada que não fosse aumentar um bocadinho o orgulho dos portistas. Foi o teu regresso à Luz. Tu, tirando este ano, tens sido sempre muito feliz na Luz. Foste campeão da Europa pela última vez com o Real Madrid em 2014 na Luz. O Porto ganha 2-1 na altura e te faz uma exibição fabulosa, como no ano passado. Por exemplo, foi quando sentiste a rivalidade? Na altura o Porto aproximou-se ali estava a 7, ficou a 4 pontos. Sentiste aí, como é que sentiste essa rivalidade? Tinhas sentido no Dragão, vitória do Porto, e na Luz também. Um ano em que Porto perde e ganha os 2 jogos ao Benfica. O sea, la rivalidad, campeonato, sí, la rivalidad la sientes porque tú vas por la calle, vas por la rúa y la gente fala Benfica, hay que ganar, ¿no? Entonces, siempre es una rivalidad muy fuerte. ¿Verdad? Muy fuerte, ¿no? Y cuando teníamos esos enfrentamientos, esos jogos con Benfica, tú notabas que en el silla, en el campo, cuando estabas en la Luz, todo el adepto benfiquista enseguida era muy caliente, muy forofo, ¿no? Con que el Benfica consiguiese conquistar 3 puntos más. Más aquel partido, o sea, lembro. Foi o regresso do Maxi à Luz? Sí, es verdad, fue el regreso de Maxi, pero para mí fue como alegría y tristeza, porque esa temporada, lo único que yo puedo lembrar que fue positivo quizá, fue que ganamos en Dragao a Benfica aquí 1-0 y que ganamos 1-2 en la Luz, porque por lo demás la verdad es que es un recuerdo um pouco triste, um bocadinho triste. É um ano em que eu lembro perfeitamente, o Porto em casa, foi especialmente até em casa que acabou por perder o campeonato, perde com o Aroca, perde com o Tondela, e lembro-me, creio que foi a seguir ao Tondela, no dia seguinte ao Porto perder aqui, o Tondela era o último nessa altura e ganha aqui 1-0, com um remate indefensável de um jogador que nunca tinha feito um golo, mas que acertou com a bola no ângulo. No dia seguinte chovia torrencialmente,
e tu estavas lá a treinar, tu e os teus colegas, principalmente para ti, 3 vezes campeão da Europa, com uma situação financeira que não te obrigaria a jogar e a ir, podias ir para o departamento médico, eventualmente, fazer ali, se calhar, um tratamento no dia seguinte. O que é que te fazia no dia seguinte estar ali à chuva, a apañar? Bueno, yo creo que en el mundo del fútbol tengo un amigo que siempre me dice, ¿no? Siempre sale el sol. Entonces, si te vienes abajo y estás más triste, al final yo creo que tú mismo te metes en esa especie de caparazón, de burbuja, y lo que tienes que hacer es remontar, ¿no? Otra vez tienes que resurgir y empezar de cero, aunque sea, poner el contador a cero y empezar a creer otra vez en ti mismo y en creer en los demás, ¿no? Y yo me acuerdo que fueron semanas duras, porque a lo mejor podías ganar 2 juegos, 3 juegos seguidos, o en la final, en las tasas estábamos pasando de eliminatoria, pero luego, como tú has dicho, venía Arouca en casa 0-1 y perdías partidos contra rivales que en teoría no eran mejor que tú, pero no dabas, o sea, no dabas esa reacción, esa capacidad para poder superar al contrario, ¿no? Y para mí fue frustrante, fue frustrante. Ese año es verdad que, como te he dicho antes, y no es cuestión de repetir, pero la final ante el Braga es que resume todo lo que fue aquel año, ¿no? Nesse dia da final, depois do jogo acabar, lembras-te de ter cruzado o olhar com o Presidente ou ter conversado com o Presidente, que um ano antes, que no início da época, tinha falado contigo sobre todas as ilusões de ganhar nesse ano? Yo me acuerdo cuando vine hacia Porto, mi primer viaje que vine hacia Porto, cuando fiché por el Fútbol Club Porto, venía a Ollar viendo los periódicos, ¿no? Y hablabas de tasa de Liga, tasa de Portugal, campeonato, posibilidades en la Champions. Y yo decía, este año con este equipo, digo, seguro que vamos a poder conquistar un campeonato o vamos a poder pelear y luchar por ganar también las 2 tasas, ¿no? ¿Por qué no? Además, siempre Fútbol Club Porto en los últimos años había conquistado incluso 3 o los 4 títulos, ¿no? Y claro, cuando ibas pasando el año, cuando llegó enero, el año 2016, y enero, febrero, así, veía que la cosa no funcionaba, no iba bien. Y entonces me quedé bastante triste. Y para mí ese año fue duro porque tenía muchas ilusiones, muchas metas puestas en poder hacer las cosas bien aquí en el Fútbol Club Porto, o ayudar para que el Fútbol Club Porto siguiese a conquistar títulos, porque no venía de conquistar en un año nada, pero no pudo ser. Y la verdad es que también mi rendimiento no fue bueno, ¿eh? Para mí fue difícil. Porque foi porque por causa da adaptação à cidade, demorou mais? Bueno, mudó todo, cambió todo. O sea, yo estaba habituado en una ciudad, en un entorno, de repente vienes aquí, nunca... Saíste de uma redoma, estavas numa redoma, ¿no? Sí, claro. Entonces, vienes aquí, no tienes a nadie, salvo tu mujer, alguna vez cuando viene algún amigo, pero poco más. Y claro, el inicio es duro. Y yo creo que eso también la gente, cuando alguien cambia de trabajo, tiene que entender que los inicios no son fáciles, ¿no? Porque tienes que empezar a ubicarte, ¿no? Para mí el segundo año fue mejor porque ya estaba más, ya tenía más conocimiento de todo lo que era la ciudad, tenía más conocimiento de todo lo que era el extrarradio de Porto y empecé a sentirme bien, confortable. Iker, foi só duro adaptar-te à situação da cidade? Ou eu lembro perfeitamente, eu fiz a primeira viagem contigo para o estágio, mas depois lembro quando regressamos no charter, lembro-me de olhar, é um avião mais modesto do que aqueles que tinhas no Real Madrid, Sim. E de olhar para trás e ver ali o Iker com 25 anos de Real Madrid, provavelmente com os melhores hotéis, o Porto já tem hotéis muito bons, mas não consegue estar diferente. Isso também te custou? Ou isso foi o que menos custou? No, a mí me ha gustado mucho, porque sinceramente, a lo mejor digo una estupidez, pero a mí me ha hecho recordar un poco al Iker de hace 20 años cuando empezó, ¿no? Es verdad que, o sea, en Portugal hay buenos campos, pero es cierto que también hay otros rivales que los campos no son grandes, o sea, son campos más modestos, más humildes, más pequeños, ¿no? Es normal. Y gusto, o sea, a mí me gusta jugar también en ese tipo de campos, ¿no? Yo creo que me hace un poco el recordar cuando empezaba con 17, con 18 años y tocaba jugar en campos de menos capacidad de gente para poder competir, ¿no?
Y a mí eso sí que me gusta. O sea, no pasa nada por... Sí, me hablas del Madrid, claro, es que estamos hablando del Real Madrid, no estamos hablando de otro club diferente, ¿no? Pero yo creo que cuando llegué aquí, lo que he hablado con mis compañeros siempre es que a mí, o sea, me tienen que tratar como uno más y que no siempre yo llego un día y me pusieron en el Real Madrid, que yo también vengo de una familia muy humilde que también me ayudó a llegar al Real Madrid. O sea, que yo creo que en todos los sitios he estado. E falava-te destes desafios porque estás a falar no segundo ano que correu bem melhor e o Porto esteve muito próximo aí de conquistar coisas, e nomeadamente o campeonato, mas um segundo ano em que te depara um desafio que tu nunca tinhas tido. Foi ter que fazer um play-off para entrar na Liga dos Campeões, para que financeiramente o Futebol Clube do Porto fosse um clube suportável e estável. Nunca tinhas tido esa presión, no Real Madrid no existe esa presión. No, yo sabía que el club estaba pasando por unos problemas un poco financieros, pero bueno, nosotros intentamos aquella eliminatoria no pensar y crearnos esa presión no añadida, ¿no? Creo que fue una eliminatoria muy positiva para todos. Habíamos mudado mucho el equipo con la época anterior con Lopetegui, Rui Barros y Peseiro. Y bueno, yo creo que lo que nos faltó esa época fue esa madurez, esa pequeña experiencia, ¿no? que también precisas y necesitas en un momento, en algún partido. Fue o jogo con Setúbal, en que vais para o intervalo a ganhar Setúbal, Feirense, Setúbal allí, Tondela, también en el campo de Tondela. Yo creo que nos dejamos... O sea, el equipo no sufría, pero no conseguíamos ganar esos juegos, ¿no? Y luego en un partido que el Benfica empata a 1 con pasos de Ferreira. Y no día siguiente. Y nosotros el día siguiente, nosotros con Setúbal aquí en casa, si ganábamos, nos poníamos por encima y empatamos también el partido, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empiezas tú solo a crearte una presión añadida, ¿no? Y que te das cuenta que nos falta ese liderato, ese liderazgo también de jugadores un poco con más experiencia para poder dar ese paso, ¿no? Y jugar con más presión, cosa que al tercer año que estar aquí yo, en el caso del primer año de Sergio Conceição, del míster, já houve esse fue acumulado, lo que había, ¿no? Iker, ainda antes de irmos a esse jogo do Setúbal, que já falamos, já adiantamos um bocadinho essa temporada. A temporada também começa muito bem. Falamos no play-off com a Roma. Ainda antes do Filipe fazer o golo aos 8 minutos, aos 3 ou 4 minutos, há um remate cruzado que podia ter dado golo à Roma e dar ainda mais vantagem, que tu apareceste lá com a mão, era para o ângulo inferior. Foi daqueles momentos em que tu sentes que tens um dom, que nos momentos certos, nos momentos que fazem ganhar campeonatos do mundo, como ganhaste na seleção espanhola com defesas, como a que fizeste no prolongamento, campeonatos da Europa, penaltis, desempates de penaltis nas seleções que deram títulos. Esse foi um dos momentos no Futebol Clube do Porto em que tu sentiste, depois, ou melhor, tu hoje olhando para esse momento podes sentir aqui qualquer coisa que eu tenho mais que os outros. Yo creo que el jugador es como todo, ¿no? Cuando tienes una estabilidad, ya no solo a nivel profesional, que te encuentres bien, sino también a nivel personal, a nivel emocional, pues tú vas a rendir mucho mejor, ¿no? Por eso te decía que mi primera época aquí fue dura. Entonces, para mí fue difícil, fue un cambio grande, ¿no? O sea, no quiere decir que un equipo sea mejor que otro, ¿no? O sea, el Real Madrid es el Real Madrid, el Fútbol Club Porto es el Fútbol Club Porto. Lo que pasa es que también el jugador es el que muda, el que cambia. Y para mí fue muy difícil. Una vez que encuentras la estabilidad, una vez que te encuentras a ti mismo y sabes muy bien dónde estás, pues eso hace que tú también te adaptes al medio y al entorno. Y también eso pasó y acontece con el equipo en general. O sea, que yo también encontrarme conmigo mismo fue a base de ir poquito a poco jugando partidos, teniendo stats, teniendo viajes, viendo cómo eran los demás campos. Claro, mi primer partido que yo llevo aquí en Portugal fue en el estadio de Marítimo, cuando todavía se estaban haciendo las bancadas, ¿no? O sea, no era el campo del Marítimo ahora. O el ejemplo también, el juego contra Arouca, que dije, ¿cómo es posible, no? Un cambio, pero claro, te tienes que dar cuenta de la cultura del fútbol que hay en Portugal, si no es imposible, claro. Iker, nunca queres puxar para ti falei-te de um dom que tens ou não? Sí, mas no quiero. Já percebi que tu consegues fugir bem. No, porque el don, no, pero ¿sabes por qué? Porque el don, o sea, el don o no don, tú para hacer bien las cosas tienes que estar bien. Si no estás bien, tú no vas a rendir. No há dom que te... Entonces, por eso te digo que en mi primer año, pues a lo mejor, sí, haces un partido bueno, como fue el de Benfica, pero luego es verdad que tampoco hice partidos buenos porque no estaba bien ubicado, ¿no? Y después, al siguiente año,
claro, te encuentras en una competición como la Champions, que es una competición que tú la conoces, que has jugado más en el Madrid y también aquí en el FC Porto, y luego ya te habitúas también a todos los campos de fútbol que hay aquí en Portugal. Iker, ao longo desse ano, o Porto está quase 5 meses sem perder, praticamente 5 meses sem perder. Em alguns momentos o Porto não ganha, porque na realidade houve decisões infelizes. O jogo em Setúbal, o jogo para a taça com o Chaves, o jogo em casa com o Benfica, foram vários. E tu, em determinada altura, também te insurgiste, nomeadamente até através de uma outra frase nas redes sociais, sempre muito com o teu caráter sereno. Sentiste a diferença de estar no clube que não era da capital em relação ao Madrid, nessa altura? Sinceramente sí, o sea, yo había decisiones que, ya no voy a hablar de los demás clubes, porque no voy a hablar porque tampoco creo que haya que meter en un programa de Porto Canal a los demás clubes, Sí. Pero sí es verdad que el FC Porto en algunos juegos se sentía muy perjudicado, mucho, o sea, decisiones que no eran normal, decisiones que no eran las que nosotros veíamos como, me acuerdo por ejemplo un partido de la Taça de Portugal ante Chaves que caímos eliminados, que empatamos a 0 y en los penaltis fuimos en bola. Había 3, 4 penaltis claros que nos hacían y nadie pitaba. O me acuerdo con el Tondela también. O sea, eran decisiones que la gente no entendías cómo era posible que no pitase un penalti o una falta o una tarjeta vermella o amarilla. A época siguiente mudó. Con el tema del VAR la cosa fue diferente. Y aún así, yo lembro, por ejemplo, un partido, un Porto-Benfica aquí en casa, que yo no entendía muy bien, pero bueno, pues poco a poco yo creo que esto ha hecho que mejore y que la cosa sea un poco más honesta para todos. E digo, com este teu ar sereno e sensato dizer as coisas, foi com essa forma de estar que tu, mesmo tendo que fazer um reparo, ganhaste um prémio Príncipe das Astúrias, juntamente com o Xavi, precisamente por terem feito, foi um acordo de cavalheiros em relação à rivalidade Madrid-Barcelona. Sí. Bueno, é possível haver enorme rivalidad y haber ese, nomeadamente a nivel de jugadores. A ver, es posible. O sea, yo en el fútbol portugués no he tenido ningún compañero de aquí que se vaya a jugar con el enemigo, por así decirlo, ¿no? Pero claro, en España, cuando juegas en Madrid-Barça, cuando vas creciendo en las categorías inferiores de los dos equipos y también en las categorías inferiores de la selección nacional, al final tienes un vínculo, ¿no? Hay una amistad, por encima de que cada uno mire por su club. Pero es cierto que hubo un momento en España que yo creo que la que iba a quedar perjudicada iba a ser la selección española, y los que iban a quedar perjudicados son aquellos españoles que presumen y quieren que su selección llegue lo más lejos posible y que conquiste un campeonato. Y de hecho, después de haber intentado calmar un poco las aguas y que todo estuviese bien, volvimos otra vez a conquistar una tasa de campeones de Europa con la selección ¿dónde fue? En Kiev. Em Kiev. Esse, por exemplo, é um dos troféus que tu mais aprecias. Sí, sí, porque... Ser un trofeo de carácter. Sí, sí, porque es un premio muy importante que se da en España. Son deportistas anteriores de la talla de Arantxa de Vicario, de Indurain, Pau Gasol, Rafa Nadal, Fernando Alonso. O sea, estamos hablando de deportistas actuales y deportistas antiguos que han hecho, Seve Ballesteros, que han hecho dar el nombre del deporte en España a nivel mundial, ¿no? Entonces, que a nosotros, tanto a Xavi como a mí, o también en la selección española en su día, cuando ganamos el Campeonato del Mundo, se acordasen de nosotros y nos galardonasen con ese premio, yo creo que es un premio que gusta, que da responsabilidad y que, sobre todo, presumer dele. Iker, antes de irmos à temporada anterior, aquela em que tu realmente consegues conquistar aquilo que tinhas prometido a ti próprio e que não querias deixar o Porto sem títulos, e falarmos de um bocadinho desta temporada que já decorreu, antes de fechar a tua segunda época, reencontras-te na Champions com o teu ídolo, com o Buffon, não é? Tu chegaste a dormir com um pijama duvidoso, que era as calças... Várias vezes, sim. Tu és alguém também que promove muito isso, tens mais de 45 milhões de seguidores nas várias redes sociais, e aqueles momentos com o Buffon são momentos que fazem também bem ao futebol. Bueno, yo creo que Gigi y yo somos, yo creo que los dos, junto con Peter Cech, quizá los tres guardarredes ya un poco de hace 10 años, 12 años, que la gente pues ha ido observando más o admirando más, ¿no? Siempre ha habido
esa disparidad, ¿no? ¿Quién me puede gustar más? ¿Quién puede ser mejor uno que otro, ¿no? Pero siempre éramos los tres los que estábamos ahí en ese podio final de quién podía ser el mejor de Europa o el mejor del mundo. Con Gigi tengo una relación muy buena, con Peter también, pero con Gigi desde hace ya más de 19 años que nos conocemos. Tenemos una vida, yo creo, profesional prácticamente idéntica. Hemos conquistado grandes títulos, hemos ganado el Campeonato del Mundo, hemos ganado o hemos sido importantes en nuestros respectivos clubes para conquistar campeonatos, tasas y demás. Y yo creo que hemos sido referencias para los guardarredes que están ahora, que entiendo que son los que tienen más notoriedad, ¿no? Estamos hablando, pues, de David De Gea, de Courtois, de Oblak, de Ter Stegen, Neuer, aunque Neuer ya también es un poco más veterano, pero sí, yo creo que hemos sido los viejos roqueros, como llamo yo. Recentemente cruzaste também com o ídolo do Futebol Clube do Porto, com o Vítor Bahia. Creio que almoçaram juntos, encontraram-se no restaurante. Lembras-te de teres cruzado com o Vítor, seguramente. Aliás, a primeira vez que tu jogas com o Porto, ou melhor, tu não jogas, em 99 estás no banco e o Vítor defende do lado do Porto. Quando o Porto é campeão da Europa, tu jogas nas Antas. Aliás, é o único jogo que o Porto campeão da Europa perde é aqui com o Real Madrid e o Vítor está do outro lado. Que opinião é que tinhas do Vítor? Pues mira, es verdad que para mí Vítor Bahía... Cuando yo era pequeño, yo he hablado con él, era un referente porque a mí yo gustaba mucho de él. O sea, gustaba cuando fue al Fútbol Club Barcelona, tanto él como Bodo Illner creo que eran los dos porteros que todo el mundo tenía de referencia, ¿no? Antes no había tantos partidos que se televisaban de fuera de España y siempre tenías que estar un poco mirando más a tu club, al Real Madrid, y en este caso al rival que era el Barcelona. Y para mí era un portero espectacular, o sea, me gustaba mucho. O sea, me acuerdo que hasta debajo del pantalón él se ponía una especie de calentador pretiño, así pues empecé a ponérmelo yo también porque le veía a él, o la manera con los guantes como se los ponía, o la equipación que él llevaba, gustaba mucho. Y luego tuve la gran suerte de poder conocerle, o sea, enfrentarme a él, de verle también en un campo. Le pedí la camisola en su día con el Madrid, cuando estuvimos aquí también. Yo creo que ha sido un portero inigualable. O sea, si tienes que estar mirando a porteros que yo recuerde y que me digas, oye, ¿quiénes serían tus 5 porteros que a ti te gustaba siempre, no? Pues posiblemente, vamos, seguro es uno de los 5. Vamos regressar agora ao ano em que tu consegues aquilo que era o teu objetivo para o Porto. Acionada a cláusula de continuidade, depois de muito se ter falado, começa a temporada com uma abordagem que tu já falaste há pouco, diferente se calhar também, primeiro pelo acumular de anos que a equipa ia tendo. Já começavas a ter o Herrera com 5 anos de equipa, tu já era o teu 3º ano, o Marcano já tinha 4, por aí o Filipe e o Alex também já vinham para o 2º ano de equipa e estamos a falar apenas de alguns, Danilo... E depois encontras um treinador que se calhar traz um espírito que estava um bocadinho adormecido no Porto. Sim. Eu diria que a equipa no ano anterior jogava muito, mas como tu dizias, às vezes naquele momento do 0-0 faltava-lhe algum arreganho. Na pré-temporada com o Sérgio no ano passado notou-se logo alguma diferença, desde logo porque o Porto passou a ser um esmagador de adversários. Bueno, yo creo que es verdad, ¿no? Y seguramente cuando salga la entrevista y llega al balneario, mis compañeros me van a decir que soy un poco pelota del míster, ¿no? O sea, pelota significa sí. Pero yo creo que, o sea, gran parte de culpa de que en su día nos hiciesen ser campeones de Portugal, creo que fue el míster. O sea, Sergio llega a un balneario en el que venimos otra vez de una situación en la que en la época anterior nos faltó esa experiencia. Él coge un equipo más la gente que había estado prestado en otros clubes, tipo Hernani, tipo Marega, pues vuelven aquí, retornan al club y hacemos un equipo. Y bueno, él es el que nos dice que con este equipo vamos a ganar el campeonato. Aparte de que no te lo dice cuando íbamos en la jornada 20, ¿no? Te lo dice del primer momento, ¿no? Entonces, bueno, también eso hace que digas, lo que nos dice el entrenador nos está diciendo por algo, ¿no? A lo mejor es que tenemos calidad para poder hacerlo. Y yo creo que la época pasada, cuando empezamos en el mes de agosto, de los 3 equipos grandes, seguramente el Fútbol Club Porto sería el tercero en todas las quinielas. Ninguén daba
un euro por nos, ¿no? Y a medida que fue avanzando el campeonato y a medida que fue ganando partidos el Fútbol Club Porto, la gente te iba teniendo respeto, ¿no? Sobre todo yo me acuerdo de los primeros 10, 15 partidos, hasta aquí cuando jugamos con el Benfica, que la gente pensaba como que, bueno, esto sería temporal, ¿no? A lo mejor son 3, 4, 5 juegos en los que el equipo va ganando, pero que va a llegar un momento en el que no. Pues al final los equipos te iban teniendo más respeto, ¿no? Y yo creo que eso hacía que nos creyésemos que podíamos ser campeones, ¿no? Há uma questão também, as atitudes e a própria forma como os jogadores encaram o jogo. No ano com o Nuno, vocês não se podem queixar dos adeptos, porque os adeptos estiveram sempre e reconheceram isso por parte da equipa em termos de conjunto. Neste ano, ainda mais. Começou a haver ali, o Nuno era a Fortaleza do Dragão, não é? O Sérgio trouxe o Mar Azul e entre uma coisa e outra sentiste esse fortalecer sempre constante que foi tão importante para que vocês também acreditassem. Sí. Yo, por ejemplo, época pasada, me acuerdo perder 0-5 con el Liverpool aquí, fue duro, porque todo el mundo cuando llega a la Champions tienes una ilusión, tienes un sueño, ¿no? ¿Por qué no, no? Puedes a lo mejor, pues no sé, pues un mal día en Champions y un empate a 1, perder 1-2, ¿no? Pero la imagen no. Pero claro, caer 0-5 en Dragao duele. Y lembro a todos los adeptos, ¿no? Viendo a los superdragados, sobre todo que acompañan también al equipo, aplaudir y aplaudir y aplaudir y aplaudir y aplaudir, ¿no? Y no recibimos una mala cara o un silbido, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la gente sabía que lo que nos estábamos jugando era más, bueno, pues el campeonato, que teníamos que seguir y luchar por el campeonato, y la gente se focalizou totalmente en la lucha por el campeonato, ¿no? Tu estás no momento das decisões, estás no início, mas não estás no meio. Em determinada altura, quando dizias há pouco que podiam olhar para ti como a pelota do treinador, não, não foi assim, porque em determinada altura, no jogo de Leipzig, deixas de jogar e estás uma temporada sem jogar. Como é que manejaste este momento? Não era diferente, já tinhas passado também por algo semelhante No, bueno, yo me lembro que cuando aconteció, bueno, pues yo falé con el míster tenía una opinión y tenía una idea y bueno, pues él creía que estaba mejor otro compañero y que no me veía como me había visto anteriormente. Bueno, pues al principio, como es normal, te tiene que doler. Yo creo que si no te duele es que no sientes esto, o sea, no sientes el fútbol. A mí es una persona, o sea, yo soy una persona que cuando hay una cosa que no lo ves bien, pues te tiene que doler. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues tienes que empezar a resetearte, a cambiar, a mudar un poco tu pensamiento y a intentar volver otra vez a conquistar lo que tú quieres, ¿no? Con competencia, con más trabajo, con más esfuerzo y a esperar tu oportunidad, ¿no? Yo creo que desde entonces empecé a jugar las tasas, la tasa de la Liga y la tasa de Portugal, y intenté ayudar al equipo lo que pude cuando no me tocó. Es verdad que al principio te cuesta más asimilar la situación nueva, pero bueno, también tienes que de vez en cuando un poco pues convivir con ese desafío, ¿no? Intentar otra vez tornar o mudar la posición en la que estás, y al final pues vuelves otra vez a jugar. Mas esse é um momento mau. É o momento em que a imprensa espanhola volta hoje, diz que tu tens uma segunda juventude, ainda agora recentemente, é um momento em que diz que estavas acabado e que volta ao estádio para assistir ao fim do weekend. Por eso yo creo que es mejor no leer ni ver nada, sobre todo en la prensa española, ¿no? Porque al final es lo mismo de siempre. Yo me tocó vivir mis últimos años en el Madrid una serie de situaciones en las que no entendía muy bien, pero bueno, con el paso del tiempo te das cuenta de todo lo que ha habido, y ahora pues ya no estoy para brincar, ¿no? Para estar en foco de todo el mundo. Oye, si quieres falar de mí, falas, si no, no fales. Eso sí, si falas de mí, falas una cosa que no gusto, cojo Twitter y te voy a contestar, ¿sabes? Bueno, eso es estoy a brincar, pero es verdad que sí, que época pasada siempre la gente quiere opinar o hablar de ti, y luego cuando las cosas van bien o corren bien, nadie opina nada, ¿no?
Mesmo sendo um jogo em que já praticamente não contava para o vosso orgulho e para o orgulho dos esportistas, tu regressas num sítio mítico, em Anfield Road, para a fase decisiva da temporada. Há pouco falavas do campeonato. Antes ainda, durante este período, foi o José Sá que esteve na baliza. Recentemente o José Sá dizia, por um lado, que teve da tua parte todo o teu apoio, por outro lado, que ele próprio sentia que ter o Iker no banco ou ter outros qualquer era bien diferente. Bueno, hombre, yo la verdad es que a Sá siempre que he podido y siempre que puedo, porque tengo una relación con él y hablamos y falamos y tal, es ayudarle, ¿no? Porque es un chaval joven, es verdad que ya tiene experiencia, pero yo creo que tiene una capacidad y tiene una cualidad enorme, o sea, enorme para poder, pues, posiblemente ser uno de esos 2 o 3 guardarredes que va a tener Portugal en los próximos años, ¿no? Es ley de vida, como acontece en todos los lugares, ¿no? Pero él tuvo una capacidad buena de respuesta, también gran parte del éxito del equipo también él lo llevó en muchos partidos que yo recuerdo que también él estuvo a un gran nivel, y también yo creo que a él le sirvió de experiencia, ¿no? Es más, posiblemente el haber salido de aquí ahora, de haber salido del Fútbol Club Porto para Olympiacos, le va a llenar mucho más y le va a hacer más responsable. E isso lhe vai venir muito bem de cara ao futuro a ele. Iker, quando regressas, era isso depois que eu te ia falar, nem tudo corre bem no campeonato, nomeadamente em 2 jogos que tiram o Porto da primeira posição, a derrota em Paços de Ferreira e a derrota no Restelo. Quando falavas há pouco do Liverpool dos 5-0, estiveram no Restelo 15 minutos no relevado depois do jogo acabar a receber o apoio dos adeptos, num momento em que passam para trás e em que têm que ir à luz pouco depois. Sim. Lembro aquel juego porque tengo un mal recuerdo. Fue mi partido 1000 a nivel profesional y perdimos contra Belenenses, ¿no? Y lembro también de los adeptos estar a aplaudir durante 10-15 minutos y darnos energía, darnos fuerza. Recuerdo también un partido aquí en casa, no sé si fue contra Aves, que ganamos 2-0. Y luego inmediatamente al siguiente juego teníamos que ir a Luz, que nos jugábamos todo. Lembro estar aquí en Dragao, con todos los superdragaos aplaudiendo, con todo el aficionado aplaudiendo, darnos energía, darnos fuerza para irnos a Lisboa. Y la verdad es que para mí hasta el día de hoy, posiblemente es el partido que mejor recuerdo y más emocionante he vivido desde que estoy en Fútbol Club Porto. Recorda-nos então essas emoções. Bueno, pues... Foste tú que viste o gol do Herrera de más longe. Era sí. La pegó muy bien, ¿eh? Yo cuando la pegó así, yo dije, uff, qué golazo, ¿no? Pero, de verdad, lo he dicho varias veces, ¿eh? Conta-nos a viagem, porque antes da ida para a Luz, vocês têm aqui os adeptos à porta. Sí, eso decía, ¿no? Que cuando salimos de aquí con los adeptos, yo creo que te dan esa energía, te transmiten esa fuerza, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que llegamos allí a Lisboa y era un partido decisivo, ¿no? Yo creo que para Benfica ganar prácticamente a falta de, no sé si eran 4, 5 o 6 jornadas, era dar un paso decisivo para el campeonato. Un empate, yo creo que el calendario podía ser más favorable al Fútbol Club Porto que a Benfica, pero está claro que ganar, conquistabas 2 puntos por encima del Benfica y aparte el gol a verás. Y encima de qué manera se conquistó, ¿no? Primera parte recuerdo que sufrimos un poco más de la cuenta, estuvimos un poquito más con temor, ¿no? Para salvaguardar el resultado, y cuando parecía que todo iba a transcurrir con un 0-0, pues que en el minuto 90 marque ese golazo Herrera y veas cómo se quedó callado la Luz, pues yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? No quise festejarlo, porque digo, no vaya a ser que nos metan un gol y no sirva para nada, pero es verdad que lo recuerdo entusiasmado. E recordas também 2 ou 3 intervenções que tiveste nesse jogo, com 0-0, garantir 1-0, como sempre na Luz. Bueno. Tirando este ano em que há ali aquele ressalto, foste feliz. Sí, he sido feliz. La verdad es que siempre esos partidos son vibrantes, son emocionantes. Y yo creo que es lo que reúne, ¿no? El fútbol portugués, un Benfica Porto, ahora también quizá un Sporting Porto puede ser un clásico muy importante. Entonces, bueno, yo creo que son momentos, sensaciones en los que todos los adeptos, sean benfiquistas, sean portistas, pues están enfocados al juego. Depois vieram as festas. Primeiro, hotel.
como é que foi? Estavam todos juntos quando o Benfica empata com o Sporting e são campeões no hotel. Tu tens un especial jeito para participar nas festas, deu para perceber. Bueno, primero acontece cuando ganamos en Marítimo, cuando ganamos en No Madeira. aeropuerto no regreso, exactamente. Que yo no había visto eso nunca. Y la verdad me quedé asombrado, ¿no? Porque todavía no éramos campeones, pero bueno, faltaba un punto, pero me quedé... No, o sea, para todos nos fue increíble. O sea, la sensación, lo que se respiraba, ese aire como de que sí somos campeones, pero todavía no. Y esa semana me acuerdo que sí, que todo el mundo nos mirábamos como diciendo, nos falta nada, ya es un punto, tienen que jugar Sporting Benfica, muy difícil tiene que ser que no ganemos este campeonato, ¿no? Aún así, como siempre el míster, prudente, no podemos festejar nada, no hemos conquistado nada, no hemos ganado el campeonato. Bueno, pues hicimos toda la semana, la rutina igual, ¿no? Y fue cuando llegamos al hotel, a Solverde, y bueno, lo importante es que se ganó, pero yo es verdad que me hubiese gustado más ganarlo en el campo, ¿no? O sea, hubiese preferido, pues a lo mejor, ganar al Feirense en casa y haber sido campeón en Dragao, ¿no? Pero bueno, fue diferente, nunca había acontecido en mi carrera ser campeón antes de jugar. Y también es emocionante porque creo que también se lo merecían, los chicos se lo merecían, ¿no? Después de la época. Agora que estás a falar disso, estava a lembrar-me, eu creio que para o Sérgio Conceição, para o treinador, a última vez que tinha sido campeão como jogador foi no hotel também, foi em 2004 e portanto foi 2 vezes, não teve essa sensação no imediato no campo, pois, já muita gente me tem dito, principalmente nesse ano de 2004, muitos dos que foram depois campeões da Europa, terem sido campeões no hotel não é exatamente a mesma coisa. Mas o dia seguinte, a chegada ao Dragão, valer la pena. Sí, sí, mucho. O sea, valió la pena porque fue una semana de mucha fiesta, fue una semana donde pudimos celebrarlo primero nosotros, en el hotel, al día siguiente con el público, con los adeptos en Dragao, y luego una vez que jugamos el último juego en Guimaraes, sí, creo que fue el último juego, pudimos celebrarlo con la Rúa, en Aliados, con todo el público. Y la verdad es que fue fantástico. Iker, Cibeles o Aliados? No, es difícil. Yo creo que yo me quedo con el entusiasmo de la gente. Yo creo que eso es lo bonito. Yo creo que tenemos la gran suerte de poder hacer felices a muchas personas. Y sean Cibeles, sean Aliados, o sea, donde sea. O sea, yo creo que lo bueno es eso, que la gente sale a la Rúa, se lo pasa bien, disfruta de que el equipo ha ganado, y yo la imagen que tengo de Aliados, que siempre he pasado por ahí en bicicleta o andando y demás, siempre la tengo en mi cabeza, y sobre todo, por ejemplo, mis hijos también la tienen en su cabeza, ¿no? Cuando dicen, papá, por aquí pasamos con el autobús, con toda la gente, ¿no? Pues eso es lo que tiene que quedarse, ¿no? Ese recuerdo que es lo más bonito. O que era isso que eu tinha também falar. Lembro-me de tu teres uma imagem em que colocaste a tua bicicleta e os Aliados em fundo no ano anterior. Tens sido um dos grandes embaixadores da cidade do Porto, nomeadamente. Ainda há pouco alguém escrevia a diferença entre os teus seguidores e os da Madonna. O facto é que tu estás no Porto e a Madonna radicou-se em Lisboa. Sentes essa diferença? Tens mais seguidores, tens feito também muito pela cidade do Porto, naquilo que é a exposição, naquilo que é o crescimento. Provavelmente já conheces um Porto a crescer, a explodir, mas cada vez mais borbulhante. Sentes isso na cidade? Tu que andas pela cidade, assim como estás aqui hoje, normalmente. A mí me gusta, o sea, me gusta dar a conocer cosas que creo que son bonitas, ¿no? O en este caso la ciudad, que creo que es una belleza. Creo que, por lo que me cuentan, la ciudad ha mudado a mejor. Está claro que este Porto no es el Porto de hace 10 años. Por suerte, la gente que hemos venido ahora hemos disfrutado o estamos disfrutando de una ciudad maravillosa. No solo es Porto, es verdad que no solo es Porto, porque Porto es lo que rodea, exactamente. Pero me parece bueno, pues que la demanda de turistas que hay en la ciudad y en el entorno de la ciudad es increíble. Cada vez hay más españoles. Yo cuando vine mi primer año aquí, mi primera época, no lembro que tantos españoles vengan a la ciudad. Ahora veo que vienen muchos. No quiere decir que sea mejor por mí, no lo creo. Pero sí es cierto que, bueno, que yo he intentado también el cariño que me han demostrado a mí en la ciudad, y no solo el club, pues también devolvérselo de alguna manera, ¿no? Que la gente cuando venga a Porto sienta esos rincones, esos restaurantes, Aliados, la playa, que se sienta un poco
pues un poco guía turístico, ¿no? Que sea un poco el guía turístico. És mesmo, fazes o guia de restaurantes, guia de sítios, de recantos a visitar. Ainda não te vou perguntar quando, porque ainda vamos falar desta temporada e eventualmente depois o futuro não saberá o que é. Vais sofrer outro choque quando tiveres que regressar a Madrid? Do slow para o fast? Yo creo que sí. Yo creo que será otro cambio más en tu manera de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que vienes aquí y llevas tanto tiempo instalado y ya sabes muy bien cómo es la ciudad y sabes muy bien lo que es el entorno y todo, a mí me da pena, o sea, me dará pena seguramente. Pero bueno, oye, he estado tan cerca, pues es lo bueno, ¿no? Que tiene que estás cerca, es que estás muy, muy perto una ciudad de otra. Pero a día de hoy estoy aquí, entonces como estoy aquí, vivo aquí, moro aquí, pues gusto más, porque sí, porque me encuentro más tranquilo, porque me encuentro más cómodo, porque estoy fuera de mi país, pero estoy muy cerca. No sé, son cosas mías que tengo en mi cabeza, pero a mí me gustaría estar aqui muito mais tempo. Na tua cabeça está também no imediato ser outra vez campeão pelo Porto e não só, conquistar outros títulos que estão aí à frente, aí pela frente para o clube e para ti. Tens batido recordes pessoais, o clube tem batido recordes de vitórias que vinham da primeira equipa campeã da Europa dos anos 80. O que é que significa para ti os números? Os pessoais y os colectivos. Bueno, a ver, los números están muy bien porque cuando tienes una referencia, de vez en cuando gusta de mirar y ver que sigues manteniéndote en un primer nivel y que sigues jugando al fútbol y que sigues disfrutando al fútbol y que sigues haciendo alegrías a la gente, ¿no? Yo creo que cuando mires hacia atrás dentro de unos años, y es normal, tengas que dejar la práctica del fútbol, estarás mucho más contento de ahora mismo, ¿no? Porque en el momento tampoco los ves y los piensas y presumes de ellos, ¿no? Seguramente cuando el día que no tengas esa posibilidad de poder vestirte y jugar en Dragao o en demás campos, será cuando eches la vista atrás y los veas con más curiosidad y más detalle. Já sentiste isso em relação ao Madrid, por exemplo, em ganhares 3 taças dos campeões, em que se calhar hoje olhando para o museu do Real Madrid e agora vais no futuro sentir quando olhares para o Museu do Futebol Clube Porto as tuas conquistas de uma forma diferente? Sí. É un bocadinho isso. Sí, es así, o sea, mi vínculo, por suerte he tenido un vínculo con el Real Madrid, creo que es un club, o es el club, ¿no? Porque es el club, ahora mismo es el club de referencia a nivel mundial. He sido un privilegiado, siendo de Madrid, poder jugar en ese equipo, conquistar lo que he conquistado con ese equipo. He tenido la gran suerte encima todavía de poder formar parte de la selección, creo posiblemente hasta el día de hoy la mejor selección que ha habido en los últimos 40-50 años de la historia del fútbol, como la selección española. Y encima he tenido la suerte de estar en un club como es el Fútbol Club Porto, que ha tenido esa fuerza, esa energía, esa entereza de poder competir contra otro rival como era el Benfica, ya no solo igualarle, sino también superarle. Entonces, para mí voy a estar siempre vinculado a ellos. O sea, mi nombre va a estar vinculado al Fútbol Club Porto, al Real Madrid, a la selección española, al igual que ellos también van a estar vinculados conmigo. Y el día de mañana espero que ser un posible embajador de un club o de otro o de la selección, pues esté orgulloso, y cuando dentro de 5 o 10 años venga aquí a ver un partido de Champions del Fútbol Club Porto y ojalá jueguen contra el Real Madrid. Aquí a 5 ainda jogas. Bueno, vamos a ver. Pero cuando venga, pues poder hacer lo que hago ahora mismo, ¿no? De poder ir a un restaurante, de que la gente te dé su cariño, que se lembre de la conquista que hemos hecho con el campeonato, con el bicampeonato y con la primera taza de la Liga que tenemos que conquistar de una vez por todas. E isso será lo bueno, que a gente tenha esse carinho e esse recuerdo. Iker, tu tens algumas características muito especiais, tens uma memória excelente, lembras-te quase tudo da tua carreira e até dos outros clubes, és um bromista, és um brincalhão. Sim. Vamos falar dessas tuas duas vertentes, olhando para aquela parte da memória e fazendo aqui um flashback muito rápido do que tu ganhaste até chegar ao Futebol Clube Porto, a forma como começaste. Como é que foi, antes de tudo, aquele dia em que estás no secundário com 16 aninhos e te vão chamar para ires para o banco da Champions, de um jogo da Champions com o Real Madrid? Pues mira, de eso ha pasado ya 21 años, creo, 21 años. Y sinceramente parece que fue ayer, parece que fue antes.
O sea, estaba yo en clase con mis compañeros, falando del Real Madrid, falando de una situación crítica que tenía en el campeonato español, que no estaba a jugar bien. Y de repente tocan la puerta, Iker, tienes que hablar con el director de la escuela, que tienes que ir al aeropuerto, que está el Real Madrid allí, que la expedición va a salir hacia Noruega. Yo, ¿cómo? Claro, en mi escuela, o sea, el director, los demás profesores sabían que yo ya jugaba en el Madrid en las categorías inferiores, ¿no? Pero pensé que estaba a brincar conmigo. Dice, no, coge el teléfono, ya marca a tu Mike, que está en tu casa, seguramente tienes que ir al aeropuerto ya, rápido. Coge un taxi y tienes que ir hacia el aeropuerto. Y bueno, pues de estar en una clase con tus compañeros, 16 años, a media hora de trayecto, llegar y convivir con los futbolistas de máximo poder, de máxima relevancia, del mejor club, a estar ahí con ellos almorzando, viajando, estás en el hotel, en Noruega. Pues, para mí fue como la lotería, como el que le toca a la loteria, pues igual, me tocou a mim. Naquilo que chamam a loteria dos penaltis, foste também muitas vezes feliz, e nomeadamente nos jogos da seleção. Deixa-me ver se concordas comigo em destacar aqui dois outros momentos. Das tuas 3 taças dos campeões conquistadas no Real, a primeira foi com 18 anos, o mais jovem a conquistar a taça dos campeões na baliza. A segunda, talvez se calhar a mais impactante, a que jogaste menos minutos. Sim. Tu entras para o lugar do César, lesionado, e fazes 3 defesas fantásticas. É o momento das tuas 3 taças dos campeões? Sí, porque en aquel momento yo no estaba a jugar, estaba 2 meses sin jugar y me tocó salir en aquella final de Taza de Campeones con Leverkusen, y fueron los últimos 5 o 10 minutos muy exigentes, donde el conjunto alemán pues solo llegaba baliza, ¿no? Y conquistamos la tasa, y para mí fue un punto de inflexión, porque 2 días después tuvimos que ir al Mundial de Japón y Corea, y también otro compañero mío, Cañizares, se lastima el pie, y sin apenas haber jugado, creo que jugué un juego, 2 juegos en 2 meses y medio, disputé una final de Taça de Campeones y fui el portero titular de España en Japón y Corea. Depois disso, aquela defesa na final do campeonato da Europa com o Robben isolado, que a Espanha depois ganha com o gol do Iniesta, é a defesa da tua vida? É aquela que te fez chamar San em Espanha? Bueno, dado el escenario que era, dado que era la final del Mundial... Do Mundial, no era do Europeu. Claro, dado que conquistamos luego la tasa de campeones del mundo, posiblemente, a lo mejor para mí, dices, en sí la defensa tampoco es una defensa importante, ¿no? Porque la sacas con el pie y demás, pero claro, en una final, ponerte 1-0 perdiendo, pues yo creo que después el resultado podía ser diferente, ¿no? Así que yo creo que más que para mí, para muchos españoles posiblemente haya sido un momento importante en su vida. Foi momento... Tu costumas, vemos hoje, és um homem de resposta na ponta da língua, não tiveste nunca grande dificuldade em responder aos jornalistas ao longo da tua vida? No. Mesmo cuando la respuesta fue un beso al jornalista. Sí. Bueno, eso porque se habló mucho. Durante un mes, la verdad es que se habló mucho. Al final tú empiezas una relación con una persona. En España parece como que eso da morbo o que gusta. Y la prensa, yo entiendo que todo el mundo tiene que trabajar y todo el mundo tiene que ganarse pues su salario, ¿no? Pero nosotros llevamos ya desde el mes de enero del 2010 una persecución constante, todos los días. En Madrid era paparazzi, salías, era una locura. Y encima llegó el Mundial y da la casualidad que, claro, que mi mujer también está detrás de la baliza o en un lateral, y toda la gente le gustaba falar y opinar y decir, ¿no? Y al final pues ella sí que lo pasó mal, o sea, ya lo pasó muy mal. La gente quizá no lo veía por la tele, pero yo que estaba allí sí.
Y bueno, pues al final surgió, se dio ahí la oportunidad y dije, pues mira, pues así, sin más. Não foi uma brincadeira, foi uma coisa muito séria, mas tu costumas estar sempre na brincadeira. O sorriso com que estás agora é aquele com que estavas antes de começar. Não foi fácil não rires durante a nossa conversa, porque durante o tempo que partilhamos, e tive esse privilégio de ser dos primeiros a partilhar os teus momentos no Porto, tu és sempre alguém muito brincalhão. Há alguém mais brincalhão que tu no plantel? Ou te levas sempre a melhor? No, siempre los brasileños, ¿no? Les gusta mucho más brincar, siempre están a danzar y demás, ¿no? Pasa que yo intento ser, pues bueno, pues ese, lo que te decía antes, ¿no? Que cuando vine aquí, mudar esos campos donde yo estaba antes me hace sentir un poco más joven y me hace sentir un poco el Iker de hace 20 años. Y a veces pienso, hombre, parece que tengo 18, 19 años, ¿no? Y me he sentido así muchas veces. Pero me gusta ser normal, natural, me gusta que brinquen conmigo, me gusta brincar con la gente, no me gusta la seriedad, hay que ser serio cuando tienes que serlo, otras veces no. Por isso. Vou pedir ao Jovencito Iker que deixe aqui o seu autógrafo, a sua firma, no número 1 do Futebol Clube do Porto. Ele que já conseguiu aquilo que mais desejava, que era fazer parte dos títulos do clube, mas que seguramente vai dar continuidade também a esta conquista de títulos ao longo desta temporada. Iker, um prazer sempre falar contigo, sorrir contigo. É um campeão de bem com a vida. Iker Casillas, que hoje partilhou aqui os momentos da sua vida no Futebol Clube do Porto e não só, com todos os espectadores do Porto Canal. Por esta cadeira passarão outros campeões. Bem difícil ter mais títulos do que os 24 até agora conquistados por Iker Casillas e com tendência para somar. Fique bem, continue connosco.